No la veo conectada, profesor Numa, pero yo estoy conectado y podemos iniciar la sustentación. Bueno, entonces, José, comienza tu disertación. Lleva el tiempo ahí, 20 minutos. Rogelio. Rogelio Mendoza, disculpe. Voy primero a presentar y asegurarme de que la imagen y la fluidez de la voz esté correcta. Entonces me permite un segundito y hago lo propio. José Rogelio, ¿no eres tú? Sí. Bueno. Listo, ustedes me confirman si pueden ver la presentación. Sí, ahí está, yo la veo, pues. Ok. Bueno, buenos días. Saludo al honorable panel de jurados, lectores, a los asistentes, al coordinador del programa, Tomás Armando Gil, y a los organizadores de la sesión. Mi nombre es Rogelio Mendoza y voy a presentar el ensayo con el cual voy a optar al título de filósofo. El título es Existencia y contingencia en Jean-Paul Sartre. Bien, antes quiero mostrar un poco la ruta que vamos a tomar para que se haga más sencillo seguir el hilo de la narración, ¿no? En primer lugar, muestro por qué es importante esta investigación y este ensayo y pues qué me permite a mí de alguna forma posicionarme frente a este problema. Segundo, planteo una hipótesis por la cual va a ser el andamiaje estructural de las argumentaciones y paso a definir una serie de conceptos que me van a permitir exponer el problema de manera más fluida. Luego voy a hablar de algunas particularidades del pensamiento sartreano que me permiten a mí hacer una vinculación entre el concepto de contingencia y de existencia y proponer una lectura de la filosofía de Sartre alternativa. Luego vamos a examinar algunas críticas y ver por qué este problema que se ha planteado y cuál es la postura común de estos lectores críticos. Luego hay un examen de la filosofía de Sartre desde la existencia y la facticidad que nos ayudará a entender y a superar un poco esas críticas que se plantean, ¿no? Y luego se dará paso a las consideraciones. Bien, el planteamiento del problema. Tradicionalmente, los lectores de Sartre han interpretado esta filosofía de él como una ontología del sujeto cartesiano. De hecho, Merleau-Ponty decía que Sartre era una especie de heredero de Descartes, una especie del último filósofo de la reflexión. Wiemel decía que la filosofía sartreana, la libertad sartreana era casi una libertad cartesiana. Saner, Jenson y Eriño Verdú tienen una crítica similar. Y las críticas estriban en prácticamente varias posiciones. La primera es que Sartre le da una primacía a la conciencia. Esto puede darse a entender de que el sujeto tiene una especie de acceso privilegiado a su existencia a través de los modos de la conciencia como son la reflexión. Por otro lado está el dualismo que algunos como Eriño Verdú y Jenson y Sanners suponen en su filosofía, dado que Sartre hace una distinción entre dos distintas modalidades del ser, que es el ser en sí, es decir, el mundo, lo fáctico, el hecho, y el ser para sí, que es la conciencia, la realidad humana. Entonces se trata de un problema central en los estudios de la filosofía de Sartre y en el existencialismo en general. La hipótesis que sostengo es que el uso de conceptos de existencia y contingencia en la filosofía de Sartre permiten superar esta dualidad de la que se acusa. Al mismo tiempo, abre vías hermenéuticas específicas para pensar la trascendencia humana desde su facticidad histórica corporal. Es decir, me permite utilizar estos dos conceptos para buscar una lectura diferente a lo que la crítica especializada ha dicho de la filosofía de Sartre. Entonces, el marco teórico, voy a empezar definiendo algunos conceptos que es su empleo y su uso. La existencia en Jean-Paul Sartre se va a definir como un hecho bruto, ¿sí? Sartre dirá que existir es estar ahí, simplemente. La existencia va a tener varias características que son, primero, que es gratuita, no responde a finalidades. Segunda, que la existencia se fundamenta mucho antes de cualquier esencia. Y segundo, que por su esencia de no responder a finalidades,
va a estar de más. Él utilizará entrop, ¿no? Que significa que no hay una justificación en los existentes que justifique las mismas existencias. Entonces, para Sartre, la existencia será un hecho bruto solamente. Bien, de ahí que el modo fundamental de la existencia sería la contingencia. Es decir, que la categoría de contingencia viene a criticar el hecho de que la necesidad no corresponde a la categoría de los existentes. Entonces, la existencia no depende de ninguna causa suficiente ni responde a ninguna necesidad metafísica. Es válido, es importante comprender que la contingencia no es algo que acompaña a la existencia, es su propia esencia. En Sartre, la existencia es esencialmente contingente, es decir, es facticidad, es presencia plena, es un hecho que no es derivado. Entonces, la categoría de contingencia viene a criticar precisamente la propia categoría de necesidad, lo cual viene a decir que para los existentes no existe o no corresponde la categoría de necesidad. Eso corresponde a la realidad humana. Entonces, la conciencia en Sartre también va a ser muy importante para comprender las críticas. La conciencia en Sartre será una nada, ¿sí? Una falta de ser concreta. Y él va a tomar la perspectiva de Husserl sobre la intencionalidad. Para Sartre, la conciencia es espontaneidad, apertura propia, es intencionalidad, es correlato de algo. La conciencia es siempre conciencia de algo. Su existencia se agota en ser conciencia de. Y por tanto, no es un yo sustancial. La conciencia se fundamenta incluso antes de cualquier reflexión o de cualquier significación yo. Entonces, Sartre plantea como el cogito prereflexivo, es decir, que la conciencia tiene su propio fundamento en su carácter de intencionalidad y no necesita representarse como yo para fundamentarse. Esto es muy importante. En la descripción del ser, por un lado, Sartre distingue entre el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí corresponde a la naturaleza, a los hechos, al puro hecho del aparecer fáctico, en el cuerpo, a la muerte, el cuerpo mismo. Por tanto, las características del ser en sí son que es idéntico a sí mismo, es pleno, puesto que se aparece a sí mismo como un ser pleno, y es contingente porque no es derivado, no responde a una causa necesaria. El ser para sí es frágil, es variable, es cambiante y corresponde a la realidad humana. Sartre dirá que es lo que es y no es lo que es, puesto que está en constante devenir y la negatividad. Sartre distingue también tres dimensiones del cuerpo que van a ser fundamentales para la exposición. En primero, el cuerpo para sí, que es el cuerpo que yo vivo y que presupongo en mi existencia cotidiana. El cuerpo que no es objeto de conocimiento externo, ni objeto de conocimiento de mi conciencia. Es el cuerpo que yo existo. Está el cuerpo para otro, que es el cuerpo que es un objeto más en el mundo desde la perspectiva de otro sujeto y que puede observarse y puede conocerse. Y está también el cuerpo como en sí. Aquí el cuerpo como en sí es pura facticidad, pura presencia, es contingente, no es derivado y es solamente existencia material. Bien, aquí me permito hablar de unas particularidades del pensamiento sartriano que me permiten hacer la vinculación de estos dos conceptos. Planteo la contingencia como esa condición originaria de la existencia y extraigo los elementos que me permiten relacionarlo, ¿no? Primero, en la náusea, tomo un fragmento muy interesante en la que Antoine Ronquentin, el personaje principal, trata de imitar la acción de unos muchachos a la orilla del mar, pero se da cuenta que no puede hacerlo. Entonces, él relata lo siguiente. Dice, qué desagradable era. Y procedía del guijarro, estoy seguro. Pasaba del guijarro a mis manos. Sí, eso es. Una especie de náusea en las manos. Esta primera mención de la náusea, que es como una enfermedad metafísica, demuestra cuál es el objeto de la misma. Resulta que la náusea es la toma existencial de la facticidad. Dicho de otra forma, la náusea le está revelando el cuerpo a la conciencia. Es decir, la náusea es la experiencia de mí siendo un cuerpo en tanto que existencia de hecho. La náusea es una revelación de que el cuerpo existe, la conciencia. Es un momento originario, donde vivo ese cuerpo y se me revela que ese cuerpo lo estoy viviendo. Entonces,
También hay que ver que la conciencia se presenta aquí como existiendo un cuerpo. Esto es lo que Sartre va a llamar facticidad, que es ese momento en donde existo ese cuerpo y lo vivo. La facticidad es entonces la necesidad de esa existencia. La única necesidad que tiene la existencia es el cuerpo, es la facticidad, es su toma con su cuerpo. Y el hecho de que en esencia es contingente porque no es derivado. La facticidad termina significando que existir no es un derivado, sino un hecho bruto, simplemente. Bien, veremos algunas críticas para comprender un poco a profundidad de qué se le acusa al pensamiento sartreano. Hay que anotar que en La náusea y en general en el ensayo de ontología fenomenológica de Sartre, que es El ser y la nada, él utiliza el método fenomenológico, es decir, describe la realidad y no la presupone más allá de la experiencia. Esto se critica porque se piensa que en La náusea se presupone una experiencia al ser una descripción literaria, pero esta es una crítica muy débil y que se derrumba de alguna forma porque Husserl incluso dice que la ficción constituye un elemento vital en toda ciencia idética y no importa si es una descripción literaria, siempre y cuando esta descripción esté apegada a una experiencia de la realidad y no la presuponga más allá. Entonces, esta crítica es bastante floja. Hay unas más complejas como esta, que Angariño de Verdú, en Sanner, por ejemplo, que acusan a Sartre de un dualismo insuperable, y esto es complejo, ¿no? Porque Angariño de Verdú dice que el hombre en sartreano parece entenderse como un para sí, una realidad encerrada, aprisionada en su propio cuerpo cosa. Entonces, aquí salta a la... ¿No se ven las demás diapositivas? Sí. Compartir pantalla. Roger, qué pena, pero tus diapositivas no están pasando. Ok, necesitaba que me avisaran eso. Ok, déjenme un segundito entonces. Disculpen ahí ese tema, ¿no? Pantalla completa, ok. Bien, yo creo que ya. Sí. Entonces, digamos que la crítica de Angariño de Verdú se sitúa en una comprensión no profunda de las dimensiones del cuerpo en Sartre, principalmente porque ella dice cuerpo-cosa, es decir, está suponiendo que el único vínculo que se establece entre el cuerpo y la conciencia es un vínculo cognoscitivo, entre conciencia y fenómeno. Entonces el cuerpo queda determinado como un objeto de conocimiento. Entonces Sartre aquí tiene una cita muy interesante en El ser y la nada, donde dice, bien, considerar al cuerpo como una cosa dotada de sus leyes propias y susceptible de ser definida desde afuera, nos va a encontrar dificultades insuperables. Ahora bien, estas dificultades provienen de que intento unir mi cuerpo, conciencia, no a mi cuerpo, sino al cuerpo de los otros. Es decir, a un cuerpo que no es el cuerpo que yo vivo, sino es el cuerpo que es objeto de conocimiento. Esto va a ser muy importante y tendrá repercusiones, por ejemplo, en una fenomenología corporal de la enfermedad o del dolor. Entonces, existencia y facticidad encarnada. Entonces, el cuerpo en Sartre no se distingue del para sí, puesto que para Sartre existir y situarse en un cuerpo son una y la misma cosa. ¿Sí? La relación entre la conciencia y el mundo se traducen en lo que Sartre llama situación, que es lo que es, digamos, el contexto histórico, el estado del cuerpo, lo que rodea de alguna forma al cuerpo. Entonces, el cuerpo sería la única necesidad de la existencia. Las dificultades entre los dualismos, entre el ser en sí y el ser para sí, se disuelven en lo que Sartre llama facticidad. Bien, el problema del cuerpo cosa, el ser para sí, el ser humano debe ser íntegramente cuerpo e íntegramente conciencia. El cuerpo está ligado a la conciencia como posibilidad de su existencia. El cuerpo definido fisiológicamente con sus mecanismos no es mi cuerpo. Esto va a ser muy importante para comprender que las críticas que se sitúan en el dualismo insuperable de Sartre vienen de una comprensión apresurada de las dimensiones del cuerpo en Sartre. Entonces, esta crítica se sitúa en que Sartre intenta una vinculación entre el cuerpo y conciencia, que es una vinculación cognoscitiva, lo que puede llegar a entenderse pues como una especie de racionalismo moderno, pero no es así.
Ya se ve que en Sartre, de alguna forma, el cuerpo se integra a la conciencia. Entonces, un cuerpo definido fisiológicamente, con todos sus mecanismos, no es mi cuerpo, ¿sí? Esto es muy importante. El cuerpo, entonces, es una estructura existencial, puesto que la relación de mí con mi cuerpo no es una relación de conocimiento, porque esta relación ya yo la tengo incluso antes de formalizarla o de construirla en una reflexión o en un proceso cognoscitivo. Ya yo vivo desde el cogito prereflexivo y solo que de alguna forma trasciendo esta experiencia cotidiana y no la miro como objeto separado, puesto que el cuerpo se me presenta como algo que puedo poseer y que algo que puede ser conocido, pero a la vez no, puesto que lo soy, el cuerpo, es el cuerpo que yo vivo. Entonces esto es muy importante, ¿no? La relación de mí con mi cuerpo es una relación existencial, no es nociológica. Aquí el concepto de libertad y autonomía es muy importante porque también, digamos, se aleja un poco del paradigma del sujeto autónomo, racional, puesto que toda libertad en Sartre es libertad situada. Sartre solo identifica un concepto técnico y filosófico de la libertad y es la autonomía de elección. Dirá que la autonomía implica responsabilidad frente a la falta principios, porque se entiende entonces que los principios son descritos y creados en la realidad humana. Pero toda libertad es situada porque la situación es fáctica y la facticidad es cuerpo. Es decir, que el cuerpo le permite a la conciencia su abordaje en el mundo y le abre un horizonte de posibilidades que puede cerrarse o abrirse de manera positiva o negativa. Entonces el cuerpo es lo que determina también la situación de facticidad del individuo y también su autonomía de elección. Por tanto, no se trata de una libertad absoluta, sino de una libertad situada. Bien, algunas conclusiones. La contingencia y la existencia son categorías, núcleos que le permiten a Sartre pensar una antología de la encarnación y de la situación, lo que le permite además, digamos, diluir las dos categorías de en sí para sí en una sola cosa que es la facticidad. Entonces el cuerpo y la conciencia serán íntegramente una cosa, convivirán y cada una será, digamos, le abrirá la posibilidad de conocer el mundo o de cerrárselo. Pensemos, por ejemplo, en que la condición del cuerpo determina la capacidad de elección de ciertas personas. Pensemos en enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad que es una situación límite o el mismo dolor. Entonces, esta concepción de Sartre permite abrir algunas vías hermenéuticas en las que la vía del conocimiento, la vía cognoscitiva, empieza a perder terreno y empiezan a abrirse otros terrenos como las situaciones límite. Sartre desplaza en su filosofía el modelo cartesiano del yo, incluso plantea lo que él llama el cogito prereflexivo, autocentrado hacia una comprensión fenomenológica y existencial de la existencia como contingente. Ahora, hay varias implicaciones y limitaciones en esto, ¿no? Primero, implica que se abren nuevas vías de integración ética y política, no solamente en eso, sino en la fenomenología corporal, se abre algo muy interesante, y es que, como se ha dicho, las situaciones límite en las que el conocimiento carece de terreno singular, el enfoque sartreano parece muy útil porque nos ayuda a entender situaciones como el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, situaciones en las que el cuerpo de alguna forma impide un ejercicio de la libertad situación, pero a la vez también hay una limitación, porque al Sartre construir una antología negativa en la que el mundo carece de sentido y son los individuos situados en una condición histórica las que crean las condiciones, digamos, de principios, entonces hay una dificultad entonces para construir una ontología afirmativa, lo que quiere decir que se nos dificulta de alguna manera pensar una comunidad, pensar el problema de la colectividad y el problema de la libertad situada en condiciones históricas concretas aparece como un problema serio. Es decir, aparece de plano el problema colectivo y el problema moral. Un problema que Sartre va a intentar también desarrollar en críticas, en libros como Crítica de la Razón, Crítica de la Razón.
Ahora con el nombre lo tendré. Entonces, hasta ahora se da cierre a las consideraciones, viendo que se ha expuesto lo esencial del trabajo. Muchas gracias por la atención. Parece que el profesor Numas quiere hablar, pero no tiene el micrófono encendido. Sí, no, Roger, ya está encendido. Profesor Javier, profesora Dayana, usted tiene la palabra. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes, Numas. ¿Cómo te encuentras, Numas? Bien. Bueno, Rogelio, buenas tardes. Fíjate tú, hemos tenido una relación en este programa de filosofía desde su inicio. Ha sido mi estudiante en diferentes momentos. Hemos compartido buenos, malos momentos, diferencias de algún momento y después pues, hemos convenido en tantas cosas. Inicialmente quiero decirte que me siento muy contento. He escuchado tu disertación, tuve oportunidad de leer tu trabajo. Y dentro de la formalidad que tiene una sustentación, veo con mucho agrado lo que uno viene a observar en estas sustentaciones. Uno en esas sustentaciones viene a verificar que el estudiante tenga uso adecuado de conceptos, de categorías, manejo bibliográfico, demuestre un conocimiento a profundidad del tema y pueda tener solvencia al momento de presentar las temáticas que ha escogido. En este caso, has hecho una disertación sobre dos conceptos en la filosofía de Sartre que me causan sobre todo bastante ganas de poder dialogar sobre ellos. Uno, mi estimado Rogelio, el concepto de facticidad, aludiendo un poco a la construcción que sobre facticidad deviene del texto Ontología de la Facticidad de Martin Heidegger y un poco la reconstrucción que hace Sartre al respecto y hace un excelente estado del arte, un planteamiento del problema. Luego, otro concepto que también me interesa y que he trabajado es el concepto de contingencia, pero yo lo he trabajado, estimado Rogelio, en la relación directamente a Martin Heidegger, ironía, contingencia y solidaridad, la versión de Rorty. Pero hay un enlace allí que por supuesto podría ser Merleau-Ponty para entrar de lleno a trabajar Sartre. Y mi pregunta va en ese sentido, Rogelio. Amén de la excelente disertación que has hecho, uno siempre dialoga con los estudiantes que además del esfuerzo intelectual que hacen por presentar un tema, que nosotros revisamos en contenido y en forma, también interrogarlos sobre la manera en que ese tema tiene una vigencia en la contemporaneidad en nuestro tiempo. Y yo pensaría, y te pregunto, esos dos conceptos, el concepto de facticidad y el concepto de contingencia en una filosofía del existencialismo post-Sartre. ¿Pudiste en tu trabajo poder articular algunos comentarios, algunas fuentes, algunas reflexiones sobre cómo hoy, por ejemplo, los estudiosos de Sartre están aplicando el concepto de facticidad y de contingencia a problemáticas contemporáneas de la filosofía desde el existencialismo? Rogelio, esa es mi pregunta. Gracias, profesor. Muy interesante esa pregunta. Y por supuesto yo estuve mucho tiempo meditando sobre ella porque asistí a algunos de los conversatorios, de las reuniones de la Sociedad Sartre, y es un problema digamos, en los estudiosos de la filosofía de Sartre. Y además es muy interesante ese problema porque si bien se sabe que hay implicaciones, digamos, hay limitaciones en la filosofía de Sartre, este enfoque desde la facticidad, desde la contingencia, desde la existencia, es decir, este enfoque de estructura existencial parece muy útil, sobre todo cuando uno quiere revisar problemas
que tienen que ver con situaciones límites. Yo colocaba el ejemplo del dolor y colocaba también el ejemplo de la enfermedad. Este enfoque sartreano parece muy útil para ese tipo de situaciones, lo cual le abre vías de vasos comunicantes con, por ejemplo, fenomenología corporal, fenomenología de la enfermedad, del dolor e incluso de la bioética, lo cual parece muy interesante. Y sobre todo, tuve la oportunidad, digamos, de mantener una pequeña correspondencia con una autora, Paula Díaz Romero, que ella postula algo en la filosofía de Sartre que se llama el monismo de la facticidad. Y ella sostiene la tesis de que en la filosofía de Sartre existe una predominancia de los elementos fácticos, lo que permite pensar las trascendencias desde la facticidad. Entonces, dando respuesta a esto, yo considero que su vigencia radica no en su, digamos, en la filosofía total de Sartre, sino en su enfoque sartreano, primero en el cuerpo. Las tres dimensiones del cuerpo han sido rescatadas por los filósofos sartreanos, digamos los sartreólogos, por darle otra denominación, dado que resulta útil para entender fenómenos como la objetivación en las relaciones médico-paciente, ¿no? Donde hay dos momentos existenciales, que son el momento hermenéutico y el momento pragmático, donde el enfermo se pregunta, ¿por qué a mí? Y ahí la respuesta del médico es fundamental. Entonces, este enfoque resulta muy interesante por eso. Espero de pronto que eso pueda, de alguna manera, entregarle, que sea satisfactoria la pregunta, la respuesta. Sí, la idea ahí, y con esto cierro, es la necesidad de vincular una lectura actual, una lectura de investigaciones, tal como compartiste allí, y que pueda ampliar no solamente tu estado del arte, sino también tus referencias bibliográficas con miras a un seguimiento de este trabajo a nivel de maestría y doctorado. De nuevo, Rogelio, felicitaciones. Juan, orgulloso me siento de haber sido tu profesor y de escucharte hoy con este dominio de temas que a todas luces y en corroboración al trabajo escrito que has mandado y que he tenido la oportunidad de leer, da muestra de la autoridad que tienes en este tema. Muchas gracias, Rogelio. Le doy la palabra a la profesora Dayana de la Rosa. Hola, muy buenos días para ustedes. Saludos, Numas. Al fin te veo la cara. Por eso encendí la cámara, para que me viera, que soy yo. Creía que te había tomado la noche española sin luz. Aquí estos españoles no aguantan nada. Les quitaron la luz 8 horas y estaban ya que era el fin del mundo. ¿Qué tal que viviera en Puerto? ¿Qué tal que viviera en Puerto? Que no tenían luz ahorita tampoco en la universidad, pero bueno. Bueno, mija, la pregunta. Sí, Rogelio, concuerdo con el profesor Javier en que tu trabajo escrito ha sido un privilegio de leer, porque conozco el estudiante que eres. Cuando un estudiante de tu nivel se demora tanto en entregar un trabajo, pasan dos cosas. O no lo entrega o entrega uno muy bueno. Contigo nos ha pasado esto, has entregado un muy buen trabajo, un trabajo articulado. A mí me preocupó cuando leí el título, porque lo que ocurre generalmente es que cuando se manejan dos conceptos tan pesados, tan fuertes, con una carga teórica tan trascendental en la filosofía, suele suceder que no se abordan completamente en un trabajo, sobre todo de pregrado, ¿no? Este es un trabajo que ya tiene un carácter casi que de maestría. Tú puedes darle continuidad perfectamente, porque no es tan fácil darle ese sustento, y tú lo hiciste muy bien. Yo no tuve que hacerte sugerencias en el trabajo escrito, por ejemplo, más allá de alguna que otra cosa de forma, pero de fondo, digamos que el trabajo tiene toda la articulación, toda la coherencia y toda la cohesión que se requiere, no solo para atender el mínimo, sino que fuiste más allá de ese mínimo. Entonces, más que una pregunta, yo tengo unas consideraciones que son contra Sartre, no contra ti, porque
porque ya ustedes me conocen, ¿no? Ahí hay un abordaje del cuerpo y ahí sí me gustaría escucharte, digamos, como cuál es tu posición crítica al respecto, si la tienes, si no la tienes, que tiene que ver con el problema del cuerpo, porque a mi modo de ver, Sartre sí sigue jugando a ese romanticismo, sigue respondiendo a esa metafísica, es decir, aunque él instala una facticidad del cuerpo, sigue siendo un cuerpo que no es fáctico, porque no es un cuerpo concreto, son cuerpos asexuados, no son cuerpos concretos, y además sigue partiendo de la premisa de que tenemos un cuerpo y no somos un cuerpo. Entonces yo quiero ya, insisto, no como pregunta, sino como cuál es tu posición al respecto frente a esto, porque esa es mi crítica a Sartre. Y bueno, tú lo has planteado muy bien, has hecho muy bien el recorrido, pero me gustaría saber cuál es como tu posición al respecto. Muchas gracias, profe Dayana. En efecto, en Sartre no somos un cuerpo, porque él plantea prácticamente una ontología y lo hace en un sentido muy curioso, en un sentido negativo, es decir, una ontología que carece de sentido, su esencialidad es la contingencia, no es derivado. Esto plantea lo que en el trabajo dije que, bueno, se plantea una estructura existencial sobre una estructura cognoscitiva, pero claro, deja algunas limitaciones como el situar ese mismo cuerpo en utilizando su misma categoría, ¿no? En una situación, es decir, cuerpos asexuados, cuerpos incluso ahistóricos. Entonces, claro, aquí lo que Sartre trata de hacer es una antología, y quiere posicionarse, y él mismo lo reconoce, él se posiciona frente a ese problema y dice, bueno, yo lo que hago es una ontología negativa y se presenta el problema de la moral, se presenta el problema de la practicidad, que es donde este cuerpo ya se conforma realmente con un género, con una historia, con un padecimiento, que es un cuerpo que de verdad sufre, no es un cuerpo negativo, sino es un cuerpo que ya hace uso de su posibilidad positiva también de construirse. Entonces, sí, en ese sentido, es una crítica válida. De todas formas, no hay que tener la, digamos, la distinción en que lo que él está haciendo aquí es una ontología, aunque sea negativa, y que no se trata, en efecto, de desarrollar, digamos, un sistema que permita entender a estos cuerpos situados, ¿sí? Entonces, es una crítica perfecta. Lo que se rescata, de cierta manera, de este enfoque es que ha ayudado en los enfoques clínicos a entender mucho más las relaciones interpersonales, sobre todo a entender ese problema que usted mismo plantea a Sartre, y es la objetivación del mismo cuerpo. Entonces es muy curioso y muy irónico cómo él, de alguna forma, con su descripción existencial, ayuda a entender este problema, pero además su filosofía, su ontología fenomenológica, hace uso de ese cuerpo objetivado, pero precisamente para comprenderlo. Entonces es una crítica que también hace parte de las limitaciones de su sistema filosófico, por supuesto que sí. Perfecto, muchas gracias, Rogelio. Espero que en el próximo trabajo que hagas profundices al respecto de esto, porque sí es bien interesante que Sartre se adelanta un tanto a su época, pero retrocede, ¿no? Como si estuviera en el siglo XIX todavía trabajando el asunto del cuerpo. Entonces, como para que lo tengas ahí pendiente, porque sería muy interesante que tú mismo pudieras abordar esa crítica. Solano y después viene Ruiza. ¿Ah? Tiene las citas. Bueno, entonces, de todas maneras, las tiene mal organizadas. Deben ser el profe José Gabriel tiene activado el micrófono. Profe Coley, tiene activado el micrófono. Ya. Eso.